Estamos en un día muy especial que nos llama a la reflexión y es bueno que estemos acá llenando el lugar de debate de la democracia que es el Consejo Deliberante. Es extraordinario que en esta fecha de reflexión, de sostener y profundizar las convicciones, estén los concejales, los consejeros escolares, esté con nosotros Malena, Esteban, Pirula, y nos esté acompañando también Maruca y esté acá presente la presencia de ese militante que fue Reimer, a quien también venimos a honrar hoy, especialmente en la vida y el ejemplo de cada uno de sus hijos y en la humilde contribución que intentamos hacer en el día a día con las convicciones y la certeza de que cuando tomamos una decisión, cuando nos toca avanzar en un rumbo, cuando la bisagra de la historia nos pone ante situaciones complejas y debemos tomar decisiones, cuando el debate político nos atraviesa en el día a día y nos obliga a optar y a elegir de qué lado nos paramos, equivocados o no, y sabemos que los errores los tenemos, lo hacemos con la premisa de pensar en Reimer y en todos aquellos que dieron su vida para tratar de que todos vivamos un poco mejor. Está bueno que hoy 24 de marzo estemos llenando el recinto del Consejo Deliberante y que nos estén acompañando también los militantes de la CTA, del MTL, de los movimientos sociales, de los partidos políticos que han tenido que ver con la construcción, las fortalezas y las falencias de 38 años, el plazo transcurrido desde el golpe militar el 24 de marzo de 1976, que fue un golpe preparado, pensado, articulado para instaurar un proyecto social, un proyecto político y un modelo económico que hizo de la represión, el asesinato y la desaparición de nuestros compañeros su estandarte político y del libre mercado su bandera económica. Y en ese periodo nefasto de nuestra historia, para aquellos que eran disfuncionales o que eran rebeldes con el proyecto que intentaba instaurarse a sangre y fuego, se planificaron, porque no fue que todo empezó el 24 de marzo, y de esto debemos hacernos cargo quienes venimos de los partidos populares. Se planificaron o la muerte sistemática. Recordemos que el golpe transcurre a las 12:30 de la noche y a las 2 de la mañana tiran de un sexto piso al mayor Alverde, que había sido secretario de Perón y que había pedido 2 meses antes el encarcelamiento de Videla. Lo fueron a buscar a la hora del golpe. Se buscaron 3 caminos para atemorizar a la población: la muerte sistemática y visible de dirigentes notables, la desaparición, el secuestro y la tortura de compañeros, y en muchos casos
En el caso de otros militantes y dirigentes políticos, digamos, la detención para que la sociedad también vea que a pesar de lo que se conversaba y lo que estaba pasando, había dirigentes políticos que iban presos y que eran visibles y que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Trabajadores, dirigentes gremiales, militantes políticos, intelectuales, docentes, profesores, deportistas, nada dejaron de una generación extraordinaria que había encontrado en la discusión política, en el debate político y en el tomar posiciones, la posibilidad de trascender en la historia, la posibilidad y la esperanza de no renunciar a las utopías y construir una sociedad mejor. Por supuesto que ese proyecto político, y en esto tenemos que ser absolutamente claros, no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar, con un componente económico que venía a plasmar un proyecto de país, en el cual también los partidos populares debemos preguntarnos hacia adentro y darnos un debate hacia adentro. Miren, el 24 de marzo de 1976, mientras desaparecían compañeros y mataban a compañeros, quedaban de pie en la República Argentina 310 intendentes de la Unión Cívica Radical, 192 intendentes del Partido Justicialista, 93 intendentes demócratas progresistas, 74 intendentes desarrollistas, 16 intendentes demócratas cristianos y hasta un socialista que siguió gobernando en la ciudad de Mar del Plata. La dictadura militar tuvo un componente civil desde la política muy, pero muy fuerte. Pasó el tiempo, digamos, y el saldo fue terrible. 30.000 compañeros, hermanos detenidos, desaparecidos, y uno, al recorrer los testimonios del Nunca Más, encuentra realmente algunos casos que son terribles. Cómo después pudimos seguir avanzando y reconstruyendo que en muchos casos las terminales multinacionales habían sido cómplices de lo que estaba pasando en la República Argentina. Ese es el caso de Reimer y la comisión interna de Mercedes-Benz. La lucha de las familias, el derecho a seguir sosteniendo en voz alta la necesidad de verdad, justicia y memoria. Pero ese proyecto político que nos dejó 30.000 detenidos desaparecidos también nos dejó la multiplicación de la deuda externa por el 700%, nos dejó el aparato productivo argentino completamente destrozado, con una secuela de desocupación y exclusión muy fuerte. Nos dejó una guerra justa y legítima librada por generales injustos y ilegítimos y 700 muertos en Malvinas, y aquellos chicos que todavía hoy no terminan de superar las secuelas de esa guerra. Nos dejó también la sensación de impunidad plasmada en una ley que ellos mismos llamaron Ley de Pacificación Nacional y que terminaron dictándose para amnistiarse a sí mismos. Y en ese escenario vino el renacer de la democracia. Y debemos ser sinceros y autocríticos. El peronismo y el radicalismo definieron competir en ese amanecer de la democracia con dos visiones diferentes. Mi partido, acordando con sectores militares la impunidad y el reconocimiento posterior de la Ley de Pacificación Nacional. Alfonsín, contrariando los manuales de lo políticamente correcto, plantándose y tratando de garantizar desde su republicanismo y constitucionalidad
verdad, justicia y memoria. Y así, digamos, el doctor Raúl Alfonsín ganó las primeras elecciones de la vida democrática y todos nos conmovimos, anuló la ley de pacificación nacional, llevó a las juntas a juicio, generó la comisión que hizo el Nunca Más, donde están testimonios que se transmiten de generación en generación y que deben asegurarnos que realmente nunca más los poderes concentrados, los poderes económicos, utilicen, en este caso, a la corporación militar o a otra para avanzar sobre el pueblo argentino y Latinoamérica. Después la historia es conocida, los condicionamientos internos, la situación internacional compleja en términos económicos, los poderes económicos que habían consolidado el gobierno militar conspirando contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el retroceso, la pérdida de la mayoría en la correlación de fuerzas y la aparición de, primero, la ley de obediencia debida y después de punto final, los planteos militares, Semana Santa, Montecaseros, todo lo que conocimos en ese marco, digamos, rescatar en ese momento histórico, que no es este momento histórico. Los momentos históricos, si bien los ciclos se repiten, nunca son iguales. La tarea y la convicción de Alfonsín para no acordar con los militares y producir un hecho novedoso en Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo, llevar a juicio a las juntas militares que sembraron de muerte y destrucción a la República Argentina. Después de Alfonsín termina la experiencia como calculaban los poderes que tenían que terminar y viene la década liberal, el indulto, la exclusión, la pobreza, el neoliberalismo, dos partidos populares y de articulación policlasista como son el radicalismo y el peronismo, y de esto tenemos que hacernos cargo todos, porque si renunciamos a hacernos cargo de nuestros defectos, de nuestra historia, de nuestros horrores, no tenemos futuro. Terminan generando en el 2001 la mayor secuela de desocupación y pobreza de la cual se recuerde el pueblo argentino, con 16 cuasimonedas, 25% de desocupación, 50% de nuestra población por debajo de las líneas de pobreza, y como en realidad era lo mismo que gobernara el radicalismo que el peronismo, con algunos matices, porque respondían al mismo proyecto económico, el sistema político argentino estaba destruido. Y en ese escenario, digamos, vamos a las elecciones del 2003 y asume un presidente que asume con menor cantidad de votos que desocupados, que fue Néstor Kirchner, y que intentó desde ese 22, 23%, porque ni siquiera tuvo la posibilidad de ir a una segunda vuelta, compensar esa falta de votos de origen con legitimidad de mandato. Y en esa legitimidad de mandato, uno de los ejes centrales de la política fue la política de derechos humanos, la derogación de la obediencia debida, la derogación del punto final, la derogación de los indultos, los militares presos, después los militares presos en cárceles comunes y después los civiles que fueron cómplices de los militares. Indudablemente en la figura de Alfonsín y Néstor venimos a reivindicar los dos presidentes que más hicieron por los derechos humanos desde el nacimiento o desde el renacimiento de nuestra joven democracia, en dos contextos históricos diferentes,
dos presidentes con convicciones para ir en contra de los poderes y levantar las banderas de justicia, verdad y memoria. Y en ellos está la reivindicación de la política que no pretende ni quiere ponerse de rodillas, sino que sueña con construir un Estado más justo, más solidario, con más libertad, con más igualdad, porque no hay libertad si no hay igualdad, con sueños, con utopías, con cosas que nos faltan realizar y seguramente con muchas cuestiones resueltas, pero es irreversible el proceso de verdad y justicia y memoria que se ha dado en la República Argentina. Y en esta nueva democracia, quienes aspiran a la reivindicación de la memoria, quienes aspiramos a la reivindicación de la memoria y quienes siguen clamando justicia, tienen en Alfonsín y en Néstor dos paradigmas de la política que elige ponerse de pie antes de caer definitivamente de rodillas. Y a ellos, a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, a Tevi Reimer y a todos aquellos que luchan desde cualquier lugar de la República Argentina por construir una comunidad más justa, más solidaria, con instituciones fuertes que sean capaces de enfrentar en igualdad de condiciones a los poderes concentrados en la figura de Raúl Ricardo Alfonsín y de Néstor Kirchner. Venimos a brindar homenaje, reivindicando la memoria, la verdad y la justicia a nuestros 30.000 hermanos militantes políticos detenidos desaparecidos. Nada más que eso.